El orden en el que va la mesa, lo primero que a la primera persona que tengo que presentar es a Carles Feixa, que es antropólogo, según me dice él, es antropólogo cultural. Lo que pasa es que en este país eso todavía no hemos llegado, porque yo le hablaba de los antropólogos sociales, los biológicos y tal, y que él es cultural, que trabaja en la Universidad de Lleida y en el Consorcio de Infancia y Món Urbà de Barcelona. Con lo cual, Carles, cuando quieras, adelante. Sí rogaría que os ciñerais al tiempo. Yo 5 minutos antes os haré del tiempo, ¿vale? Buenos días a todos. Yo pertenezco a 3 tribus urbanas: la tribu de los antropólogos, la tribu de los juvenólogos y la tribu de los biciclólogos, que son los que vamos en bicicleta por la ciudad. Porque mi hipótesis que voy a defender en esta intervención es que las tribus urbanas no son ni tribus ni urbanas, y que el segundo tema del que voy a hablar, las bandas latinas, no son ni bandas ni latinas. Me explico. En realidad, hoy tenía previsto hacer una intervención en PowerPoint basada en el texto que ustedes tienen en su libro de ponencias, pero viajando esta mañana desde Barcelona hasta aquí, he cambiado de intención y voy a hacer una intervención oral sobre tribus urbanas basada en una experiencia importante que he tenido ocasión de compartir estos últimos 3 días. Y espero que cuando la media hora se acabe, ustedes me den la razón en este cambio repentino. La guía de esta intervención será una frase de José Luis López Aranguren, uno de los filósofos más importantes de la historia de este país, de esta nación de naciones, como decimos los catalanes. Y José Luis López Aranguren también lo decía. Él decía en los años 60, en un libro maravilloso que se titula La juventud española y otros problemas: la juventud retrata siempre, con trazos fuertes, a la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que a la sociedad no le gusta demasiado verse retratada. Por ello, las llamadas tribus urbanas son ese espejo deformante, son ese síntoma, esa metáfora, como yo denomino, de esa sociedad cuyos miedos, pero también cuyas esperanzas, no son siempre los mismos, sino que van cambiando. En mi texto, de hecho, repaso 5 generaciones juveniles, 5 fases: los años 60, la transición democrática, los 80, los 90, el 2000. 5 épocas tan distintas, en cada una de las cuales ha habido algún grupo juvenil, alguna tribu urbana, que ha condensado, que ha resumido las contradicciones y las esperanzas de ese momento, de esa sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los hippies o en los yeyes de los 60, o en esas bandas urbanas que también existían en esa época y que hay. Yo he recogido 17 y 18 libros que hablan de los angelitos negros de Cornellá, de los Cheyenne de, si no me equivoco, de una ciudad periférica de Madrid, ahora no recuerdo cuál era, ¿no? De esas tantas y tantas bandas que reflejaban la vivencia de otra generación juvenil, de otra experiencia migratoria, interna en este caso. Eso para decir que cuando hablamos de bandas pensamos siempre que es un invento muy reciente, cuando eso viene de largo. O pensemos en los 70, en la emergencia de los mods, de los rockers, en plena transición democrática, como uno de los primeros signos visibles de la democratización. Antes de poder votar, llegaron de Inglaterra y de Estados Unidos esos estilos juveniles que nos estaban diciendo que ya éramos europeos antes de serlo. O pensemos en los 80, cuando Almodóvar y otros de la movida se hicieron punks y cambiaron su escenografía y nos la cambiaron a todos. O pensemos en los 90, cuando Cupas, Ravers, Skins ponen de manifiesto otros problemas sociales: el racismo,
la vivienda, las nuevas culturas del ocio y de la noche. O finalmente pensemos en el 2000, con la emergencia de las culturas llamadas digitales, las culturas de la era de Internet. Por ejemplo, la de los hikikomoris, de los que hablé hace 2 años, si no recuerdo mal, aquí mismo, de los adolescentes que se encierran en su propia habitación para conectarse con el mundo, etcétera, etcétera. Pero hoy no voy a hablar de ello. Hoy voy a hablar de, podríamos decir, una de las últimas tribus urbanas que nos da mucho miedo porque la desconocemos y porque tenemos temor a acercarnos a ellos. Son las llamadas bandas latinas. ¿Por qué no son bandas y por qué no son latinas? Será la conclusión. Este domingo tuve ocasión de compartir en Barcelona con un buen amigo, Jaume Funes, que me han dicho que ayer les hizo reír. No sé si él dijo algo de esta experiencia. El culpable de que él fuera fui yo, porque le invité, y a mí me invitaron 150 reyes y reinas latinos de Barcelona, pero también de Madrid, de Valencia, de Mallorca, de Zaragoza, que se reunieron en un casal, en un centro juvenil del ayuntamiento en la ciudad condal. ¿Para qué se reunieron? Ustedes deben pensar, para conspirar, para armar cócteles Molotov, para poner en común las navajas, para hacer ritos satánicos. Yo no sé, pero yo no vi nada de eso. Yo, Jaume Funes, defensor del menor de Cataluña, una persona del ayuntamiento, Luis Barrios, un cura de Nueva York que lleva 20 años trabajando con Latin Kings and Queens de Manhattan, David Brotherton, un antropólogo, Marcia Esparza, una socióloga, representantes del Consejo de la Juventud de Barcelona, Boy Scouts, etcétera, etcétera, nos invitaron a uno de sus actos y realmente fue algo muy emotivo. En ese acto, estos 150 muchachos y muchachas, que si ustedes les vieran por la calle quizá cambiarían de acera y se asustarían, nos hablaron de muchas cosas y nos hicieron incluso llorar. Nos hablaron de que muchos de ellos no tienen papeles porque sus padres no los tienen. Nos hablaron de que quieren estudiar y progresar, de que sí, a veces se pelean, a veces tienen conflictos, pero tienen sobre todo una necesidad de encontrarse, de reunirse en lugares al resguardo, no en parques, porque se reúnen allí porque no tienen otro sitio donde ir, en locales del ayuntamiento, en parroquias, tienen necesidad de ser valorados como personas, ser respetados. Una muchacha embarazada nos pedía respeto, es lo único que nos pedía, respeto. Y tienen sobre todo la intención de integrarse en la sociedad. Ustedes van a decir, ¿y cómo, si quieren integrarse, hacen eso de ser reyes y reinas latinos? Y voy a intentar explicarlo, porque esa reunión del domingo no empezó ahí, viene desde hace 6 meses y acabó el lunes en un congreso organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que hoy ya puedo hacerlo público porque ya ha salido en algún medio de comunicación, donde nos reunimos no tantas personas como aquí, pero bastantes, unas 300 personas, investigadores, asistentes sociales, profesores, policía también, porque la policía está interesada en conocer qué pasa ahí dentro, fuera de estereotipos, fuera de tópicos, políticos, jueces. Nos reunimos para intentar comprender no solo a las bandas latinas, sino a los jóvenes latinos, la inmensa mayoría de los cuales no forman parte de ninguna agrupación. Y esto es lo primero que debería decir. Hemos estado hablando en el último año con unos 80 jóvenes de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Argentina, de Chile, de la República Dominicana, y el 95% de ellos nos han contado: yo no soy de ningún grupo, de ninguna banda, no tengo nada en contra de las bandas, algunos son amigos míos, pero yo no soy. Quizá me gusta el rap, quizá me gusta el hip hop, y me indigna que me confundan con una banda, o que el profesor
o el vecino, o quien sea, porque bailo reggaetón, porque voy de hip hopero, se piense que soy un bandolero. Pues no lo soy. Sin embargo, sí hay otro 2, 3, 4% de jóvenes que sí son, o que sí se adscriben simbólicamente a estas agrupaciones. ¿Por qué? Bien, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué hay tantos jóvenes a quienes gusta el fútbol? ¿Por qué hay tantos jóvenes que se van a divertir el sábado por la noche? ¿O que se hacen Boy Scouts? ¿Diréis que son cosas muy distintas? Pues aseguro que no son tan distintas como aparenta. La única diferencia es que en el primer lugar estamos hablando de jóvenes de aquí, que son ciudadanos de primera categoría, tengan o más o menos recursos económicos, y en el segundo estamos hablando de adolescentes que han experimentado una vivencia muy difícil en los últimos años, y es el tránsito, la migración. En realidad han experimentado 3 viajes. El viaje de la infancia a la vida adulta, ese lo tenemos que hacer todos, y nunca es pacífico. Yo no conozco ningún adolescente que no haya tenido nunca ningún problema, y si alguien ha pasado la adolescencia sin problema, cuidado, porque eso le llegará después. Eso ya lo decía Sigmund Freud. El segundo viaje es el viaje de su lugar de origen al lugar de destino, de América Latina a Europa, a Madrid, a Barcelona, a Benidorm, a donde sea. Y el tercer viaje es también algo que nunca se tiene en cuenta: el viaje de una familia a otra. Muchos de estos jóvenes han estado sin madre o sin padre los años más cruciales de su vida. Al final de la infancia, al inicio de la pubertad, su mamá estaba aquí, sirviendo en alguna de nuestras casas, cocinando en alguno de nuestros restaurantes, cuidando a alguno de nuestros ancianos, ayudándonos, pues. Ellos, mientras tanto, vivían con su abuela, con su tía, con su primo. Se sentían algo tristes, pero al mismo tiempo contentos, porque su mamá les enviaba dinero. Con ese dinero podían estudiar. Muchos de ellos estudiaban en escuelas privadas, con condiciones materiales mejor que sus coetáneos. Llega un momento a los 12, 13, 14 años que su mamá dice: te tengo que hacer venir para acá. Eso se basa en los procesos de reagrupación familiar impulsados por los gobiernos de España desde el año 99, y también se basa en una conciencia de esas madres y de esos padres de que o ahora o nunca. No ser una familia transnacional es algo muy duro, y todos los que han tenido que pasar por eso lo saben. Reagrupar la familia después de 2 o 3 años de separación es algo muy duro, pero debe hacerse. Esa decisión de emigrar no es suya, es de sus padres o madres. Ellos nos repiten: yo no me quise venir, me trajeron para acá, con un gran dolor en mi corazón. Se me quedaron canas, nos dijo una chica de Ecuador. Fue muy traumático dejar los amigos, la abuela, un entorno natural, y llegar a lo que pensaban ellos que era el paraíso, que en realidad no lo fue tanto. Sí, Madrid y Barcelona son muy bonitas, quizá en comparación con otras ciudades de América Latina, pero aquí no viven en casas, viven en pisos, en habitaciones reducidas, con pocos parques, y llegan a una escuela muy distinta a la suya. La suya tiene 3-4 horas de clase al día. Los maestros eran respetados, a veces con métodos no muy correctos, pero en la mayoría de las ocasiones con una autoridad que, cuando encuentran aquí cómo los jóvenes de aquí tratan a sus maestros, se sorprenden y se quedan escandalizados. Llegan a unas clases con 8 horas, 7-8 horas al día, llegan a unos parques donde son mal vistos por jugar o por divertirse, por hacer lo mismo que hacían en sus lugares de origen, y al cabo de una semana de llegar aquí les hablan de un fantasma, el fantasma de las bandas latinas. Ellos no tienen ni idea, la mayoría, cuando llegan aquí, quién son los Latin Kings. No tienen ni idea quién son los Nietas, los Dominican Boys, los Vatos Locos, la Mara Salvatrucha. Solo un porcentaje muy reducido había pertenecido a pandillas en su lugar de origen.
Y enseguida ven en televisión, en radio, en prensa, que eso existe. ¿Pero qué es eso?, se preguntan. Después del fantasma viene una presencia. La presencia es la soledad absoluta que sienten en las primeras semanas o meses de llegar. Y la necesidad absoluta de encontrar amigos, de encontrar gente con quien compartir. Y algunos de estos amigos resulta que les acaban diciendo: oye, vente conmigo, que tenemos un grupo, que nos reunimos en tal lugar, que nos vestimos asá, que tenemos una estética, que tenemos una doctrina, que nos acompañamos, que reunimos dinero al mes para poder ayudar a quien tiene menos dinero, o para poder ir al Real Madrid o al Barça, porque también ellos son o del Real Madrid o del Barça. La mayoría del Barça, por cierto, los de Ecuador. Los de Guayaquil hay menos, porque el equipo de Guayaquil es se llama Barcelona y lo fundó un catalán exiliado después de la Segunda República. Y a partir de ahí empiezan a tener en contacto con algunos de estos grupos y se dan cuenta de que no son fantasmas, de que existen. Pero resulta que no son tan malos como los pintan, al menos de entrada. No son tan malos. Son gente con quien hablar, con quien entenderse, con quien divertirse, con quien trabar amistad. Es la misma impresión que yo tuve la primera vez que tuve contacto con ellos. Como yo había hecho libros sobre bandas juveniles en México y en España, me encargaban artículos para La Vanguardia o para El País, y tenía mucha vergüenza de escribirlos, porque yo no sé escribir sobre algo que no conozco directamente, ¿no? Y que no sé ni siquiera existe. Confieso que al principio pensé que era una pura leyenda urbana. No, a verlos, haylos, como las brujas. Pero como las brujas, quizá no sean tan malos. Quizá no sean tan malos. Tampoco quiero decir que sean buenos. Son, como todos, personas. Las personas se equivocan, y las personas más vulnerables no se equivocan más, pero sus equivocaciones se castigan. Bien, ¿quiénes son esos grupos? Para acabar mi intervención, explicaré simplemente cómo llegamos a ellos. Después de hacer durante meses entrevistas a jóvenes no pertenecientes a pandillas, a estas agrupaciones, que nos hablaban de sí, algún amigo que tenían, que había entrado, algunos sí, no son tan malos, se reúnen, otros, bueno, a veces tienen ritos un poco extraños. Nos enteramos que había un grupo que se reunía en un centro cívico del Ayuntamiento de Barcelona, y que el ayuntamiento dudaba si dejarles o no dejarles reunir. En otros lugares que habían intentado empezarse a reunir, les habían expulsado, antes de saber cómo eran. Ya por solo ser, cuando se enteraron que eran Latin Kings, ya les echaron fuera, ¿no? Sin darles ni siquiera la oportunidad de escucharles. En este caso, la directora del Casal, una técnica de juventud, que en origen tenía mucho miedo, les dio una oportunidad. Y tuvimos la suerte de que se puso en contacto con nuestro equipo de investigación para que la asesoráramos y para que intentáramos entrar en contacto con ellos. Fue extraordinariamente difícil. Los asistentes sociales lo vetaban, nos impedían el contacto. Y lo que desbloqueó la cosa fue una carta que vino de Nueva York, una carta que hizo el padre Barrios desde la Universidad de Nueva York, donde él enseña psicología social, presentándonos, diciéndonos, él, como autoridad moral de los Latin Kings, que ha mediado en los conflictos con los nietas, que ha legalizado estas entidades que a principios de los 90 podían haber llegado a ser grupos criminales y que han acabado siendo, como son ahora en Nueva York, entidades reconocidas, legalizadas, que a veces el FBI no mira con buenos ojos, pero que son como cualquier otro grupo juvenil latino, que se reúnen una vez al mes en las parroquias, los nietas para hacer el grito, los Latin Kings para hacer su universal. Esta carta, entregada a uno de sus representantes, desbloqueó ese contacto, inició un diálogo que ha durado 6 meses y que ha sido muy complicado, pero que ha permitido que en Barcelona
y ustedes solo tienen que leer las noticias para saberlo, ese inicio de conflicto que supuso hace 3 años la muerte de un joven colombiano no fuera adelante y no diría viniera la paz porque nunca hubo guerra, pero sí se calmaran las cosas. ¿Por qué digo que nunca hubo guerra? Es cierto, en Barcelona hubo una muerte, pero quiero recordar que según el atestado de la Fiscalía, en el juicio se condenó a unos culpables, pero no se demostró que ello tuviera vinculación con bandas. Eso nos lo ha dicho en persona el equipo de fiscales que se encargó del caso. Y pido a los medios de comunicación que están aquí que dejen de referirse al caso Ron y Tapias como algo vinculado a las bandas, porque judicialmente no es así. Es verdad, en cambio, que hubo alguna pelea con posterioridad en Barcelona, en los parques. Pero poco a poco, con cierta intervención de educadores sociales, de otras personas, la cosa empezó a calmarse y afloró estos últimos 3 días que para mí han sido, como os digo, muy intensos. Empezó el sábado, cuando el padre Barrios llegó de Nueva York en su avión y mientras le acompañábamos a tomar una paella en la Barceloneta, nos llamó el representante, el portavoz de una de estas agrupaciones, porque quería reunirse con él. Y por la noche nos llamó otra persona que no sabíamos quién era y que resultó ser el líder o un representante de otra organización, la que en los medios aparece como la rival a muerte de la primera, para lo mismo, para reunirse con él. El domingo nos reunimos con ambos, primero en el Universal y después por la tarde con 15 o 20 representantes de la otra organización. Les aseguro que yo no tuve ningún miedo, al contrario, eran jóvenes de lo más normal, adolescentes y jóvenes adultos, que trabajan de pintores, de repartidores de propaganda, de chicas muy numerosas, chicas impresionantes en su calidad humana, en su madurez, de 18, 19 años, con una capacidad de discurso muy fuerte y con relaciones afectivas muy consistentes. Primero, la reunión fue por separado, hubo un rito oficiado por el padre, bautizó a 7, ellos los llaman principitos, 7 bebés. Por tanto, no es ya solo cosa de adolescentes, hay gente joven ahí participando del grupo, latinos, pero también catalanes, también marroquíes. Y el día acabó con una petición por parte del representante de esta asociación para que al día siguiente pudieran encontrarse todos. ¿Dónde se encontraron? En un congreso como este. Imaginad que ahora aparecieran al final de la sala 10 muchachos latinos, chicos y chicas, con pintas extrañas, y que 2 de ellos pidieran la palabra. ¿Ustedes qué harían? En ese congreso nos arriesgamos. Pasó esto. Ya acabo. Pidieron la palabra y hablaron. Y no voy a decir lo que dijeron porque seguramente saldrá en los próximos días en la prensa, en la radio, en la televisión. Se sintieron acogidos, pudieron expresar su voz. Yo no conozco ningún criminal que vaya a un congreso y hable, ¿no? Yo no conozco ningún criminal que se atreva a dar la cara. Y solo les voy a transmitir un mensaje que me dieron algunos de ellos. Algunos que eran de Madrid. Me dijeron, ayúdennos. Allí todavía no hemos encontrado con quién hablar. No hemos encontrado quién nos escuche. Eso les transmito a alguien de esta sala. Si alguien quiere escucharles, me brindo a hacer de mediador. Para acabar, el martes, en lugar de 10, vinieron 35, con 200 otras personas, y fue realmente una cosa muy impresionante. Es la situación muy vulnerable, puede fallar por muchos motivos, pero todos tenemos esperanza de que sea una vía de integración y de que dentro de 10, 15 años no haya
coches ardiendo en nuestras periferias. Muchas gracias.